Hola, ¿qué tal? Acá el doctor Juan Teixeira. Actualmente me encuentro en España preparándome para mis estudios de posgrado y hacer el examen MIR, y a la vez también me dedico a educar a través de cursos y plataformas digitales. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo particular me gusta muchísimo y que ustedes sé que también, la anemia megaloblástica. ¿Por qué es importante aprenderla? Porque la preguntan en los exámenes de las facultades y porque la vemos diariamente en los pacientes, y hacer el diagnóstico correcto pues puede ayudarnos muchísimo en nuestra práctica clínica. Este tema forma parte de tantos temas que doy en mi curso sobre interpretación de estudios de laboratorio. Al final te hablaré un poco más de él. Como todo lo que enseño, siempre comienza con un caso clínico, porque cuando hablamos de hemograma, laboratorios o lo que sea, no hablamos de valores de referencia, hablamos de pacientes que tienen una patología y eso genera alguna alteración en el estudio del laboratorio. Así que vamos a comenzar como tiene que ser, con el paciente. En este caso, esto es una paciente real, una paciente que su motivo de consulta fue cansancio, debilidad, se sentía cansada, por eso acudió a consulta. Te dejo los breves ítems con respecto a la enfermedad actual. Se trata de una mujer de 58 años que consulta por una astenia progresiva en los últimos 6 meses y además refiere sensación de hormigueo, parestesias distales en ambos miembros inferiores. Ya por ahí se te tiene que prender alguna alarma. Tiene clínica de astenia, cansancio, típica clínica de anemia y además algunos signos neurológicos. Vamos a ver qué más nos encontramos. En los antecedentes, la paciente tiene una gastrectomía subtotal hace 4 años por un adenocarcinoma gástrico. Le quitaron parte del estómago. Y además se trata de una paciente vegetariana que no toma ningún tipo de suplementos. Ojito, presten mucha atención porque esto es importante para después. Y no es alcohólica, no refiere a un consumo crónico de alcohol. Con respecto a la exploración física, nos encontramos palidez mucocutánea, glositis atrófica, un signo importante, y además que la sensibilidad vibratoria está abolida en ambos pies, en ambos miembros inferiores principalmente. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Pues una clínica bastante vaga, una clínica bastante inespecífica en muchos casos, puede pertenecer a diferentes trastornos, pero nos encontramos con síntomas típicos de anemia, como la astenia, como la palidez mucocutánea, unos antecedentes muy importantes que nos apoyan el diagnóstico, que lo iremos haciendo después, y además a la exploración física clínica neurológica. Quédate con esto en la mente, ahora no me interesa que lo entiendas, ahora no me interesa que lo sepas, porque lo vamos a utilizar después. Estos son sus laboratorios, échales un vistazo, pero no los analices, porque después es que le vamos a dar la utilidad. Como todo, siempre debe empezar por la fisiología, así que te voy a hablar rápidamente para desglosar esta pequeña clase del metabolismo del folato y de la vitamina B12. Vamos a empezar por el que me gusta más a mí, el metabolismo de la vitamina B12 y que me parece muy importante en esta patología. Fíjate, la vitamina B12, la cobalamina, principalmente proviene de fuente de origen animal, carnes, pescado, huevos, leches. Por lo tanto, un paciente vegetariano, como la del caso, que no toma suplementos, muy probablemente tendrá una deficiencia de vitamina B12, porque no la adquiere por otra vía, se adquiere a través de productos de origen animal. Sin embargo, esto no es tan frecuente. Los veganos sí toman suplementos en su mayoría, así que no es algo que en la práctica clínica nos preocupe tanto. Pero en particular, veamos cómo se metaboliza esta vitamina. ¿Qué pasa con ella? La B12 viaja unida a las proteínas que están en los alimentos y cuando llega al estómago se une a un importantísimo factor en la patología, que es el factor intrínseco. Es elemental en la etiología de la enfermedad. El factor intrínseco es producido por las células parietales del estómago, que además de producir factor intrínseco también producen el ácido clorhídrico. Las células parietales producen el factor intrínseco. ¿Cuál es la importancia del factor intrínseco? Que gracias a él la vitamina B12 puede formar un complejo, ambas viajan unidas y puede llegar directamente desde el estómago hacia el intestino delgado, hacia el ileum, para que se pueda absorber. Es decir, si no hay factor intrínseco, como por ejemplo en la anemia perniciosa, la gastritis atrófica autoinmune, en la cual hay anticuerpos que destruyen el factor intrínseco, la B12 no se va a poder absorber. Por lo tanto, estos pacientes tendrán un déficit de B12 porque viaja unida a factor intrínseco. Ahora, cuando la B12 está en sangre, entonces ya se absorbió, ya tiene un metabolito activo que es la metilcobalamina y ya puede empezar a ejercer su función.
¿En qué cosas interviene la vitamina B12? En muchas, pero fíjate en esta. En la conversión de homocisteína a metionina. Esto es mediado a través de la vitamina B12. Si no hay vitamina B12, esta reacción no se puede dar. Por lo tanto, se afecta la síntesis de ADN, la síntesis de los núcleos celulares. Quédate con eso en la cabeza porque es muy, muy importante. ¿Qué otra cosa hace la vitamina B12? Actúa como cofactor elemental para poder regenerar el tetrahidrofolato, es decir, interviene directamente en el metabolismo también del folato. Por lo tanto, un paciente con déficit de B12 podría cursar tanto con déficit de B12 como con déficit de folato o de ácido fólico, porque interviene en la regeneración del folato a través de una reacción en la cual también es necesario uno de los metabolitos del folato que ya vamos a hablar. ¿Qué otra cosa hace la vitamina B12? Importantísima, la conversión de metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Fíjate que aquí está la B12, ella también se encarga de hacer eso. ¿Por qué esto es importante? Porque el succinil-CoA es necesario para sintetizar la mielina en los nervios periféricos. Por lo tanto, si yo no tengo succinil-CoA, el paciente muy probablemente, si este déficit se mantiene gracias a la falta de B12, el paciente me hará una degeneración combinada subaguda de la médula espinal, de los cordones posteriores. Ya hablaremos un poco de esto. Pero el punto es que me puede generar síntomas neurológicos, evidentemente, porque la vitamina B12 interfiere en la síntesis de las vainas de mielina. ¿Vale? Eso es lo fundamental. En resumen, ¿qué hace la vitamina B12 principalmente? Síntesis de ADN a través de la homocisteína y metionina. La metionina es elemental para poder sintetizar ADN. Y si yo no sintetizo bien ADN, pasan algunas cosas. Y además, también sintetiza las vainas de mielina, el succinil-CoA, para poder darle esa función al sistema nervioso periférico. Quédate con eso en la cabeza y vámonos ahora con el metabolismo del ácido fólico. Algo diferente. El ácido fólico pues no proviene principalmente, o el folato no proviene principalmente de proteínas de origen animal. También se encuentra en vegetales, de hojas verdes, frutas, legumbres, acelgas, y de allí es el principal aporte. ¿Cómo es el metabolismo? Bueno, ingerimos el folato, se convierte en dihidrofolato y a través de una enzima conocida como la dihidrofolato reductasa la convierte en tetrahidrofolato. Este se convierte después en su forma activa, el metil-TH-folato, el N5-metil-TH-folato, el cual permite también la síntesis de ADN. Importante entonces. En resumen, tanto la B12 como el ácido fólico son necesarios para sintetizar el ADN nuclear. ¿Y por qué es importante sintetizar ADN? Porque el ADN, al estar en los núcleos, es el que permite la división celular. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en células que no están dividiéndose adecuadamente? Porque no se está sintetizando adecuadamente el ADN gracias a que me están faltando estos nutrientes. ¿Qué va a suceder? Pues sencillamente un glóbulo rojo, por ejemplo, que crece, pero no se divide porque el núcleo está alterado, porque el ADN no se está sintetizando, ¿cómo va a quedar en su morfología? Va a quedar mucho más grande. Este es un glóbulo rojo normal y mira cómo es un glóbulo rojo por déficit de B12 o ácido fólico. Muy grande porque no se divide, se convierten en células aberrantes, células enormes, células gigantes, células macrocíticas. Y eso lo podemos encontrar en algo importantísimo que vendría siendo el hemograma. La piedra angular de esta clase es la interpretación del hemograma para detectar anemia megaloblástica. Así que con la información que te voy dando vamos a poder unir lazos, vamos a poder unir puntos. Fíjate entonces, como en la anemia megaloblástica hay un déficit de nutrientes, que son la B12 o el ácido fólico, la médula ósea, que es la que sintetiza glóbulos rojos, no puede funcionar adecuadamente. No tiene los suficientes nutrientes para sintetizar los glóbulos rojos que necesita, para sintetizar el ADN que necesita el glóbulo rojo para madurar. ¿Ok? Entonces se forman glóbulos rojos ¿cómo? Muy grandes, porque si no tengo ADN, ¿qué va a pasar con el glóbulo rojo? Se vuelve muy grande. Es decir, el volumen corpuscular medio, que me lo arroja la analítica, me lo arroja el hemograma completo, la hematología, va a estar elevado, típicamente mayor a 100 femtolitros o incluso en la mayoría de los casos mayor a 120, porque son células de verdad muy grandes, células que no se dividen. Les cuesta dividirse porque el núcleo está alterado, pero el citoplasma está bien. Por lo tanto, la célula sigue creciendo.
Evidentemente, si estas células crecen mucho y la médula ósea además no tiene nutrientes para formarlas, ¿cómo va a estar la hemoglobina? Va a estar disminuida, porque la médula ósea no tiene los nutrientes para poder formar más glóbulos rojos. Entonces los encontraremos disminuidos, la hemoglobina disminuida y además son muy grandes. Solo con estos dos parámetros podemos empezar a pensar, además de la clínica, en una anemia megaloblástica, porque tengo BSM muy grande y además la hemoglobina baja. Eso es lo que define la anemia, la hemoglobina baja, pero el BCM está muy elevado. Ahora, ¿nos basta para hacer el diagnóstico definitivo? Desde luego que no. Hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y algo que siempre digo en clase es que sí o sí debemos pedir, cuando sospechamos estas entidades, el contagio de reticulocitos. Si lo recuerdas, en fisiología, por ahí lejos, en los primeros años, los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros, glóbulos rojos que aún no han llegado a su etapa evolutiva final. Por lo tanto, son glóbulos rojos que recién están saliendo de la médula ósea, están saliendo recientemente del hueso. Bueno, un poquito feo este hueso, pero bueno, ahí van saliendo los reticulocitos. ¿Qué es lo que pasa? Si la médula ósea no tiene ácido fólico, nuevamente, no tiene vitamina B12, que son los nutrientes elementales y necesarios, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que los reticulocitos van a estar disminuidos, empiezan a caer en proporción porque la médula ósea no los puede generar. Son glóbulos rojos que están naciendo y como no tengo la materia prima, no puedo generarlos. Entonces esto se conoce como anemia arregenerativa. Por lo tanto, si tengo un paciente con hemoglobina baja, anemia, con el BCM elevado en el hemograma, glóbulos rojos muy grandes y que además los reticulocitos están bajos, la probabilidad de que tenga una anemia megaloblástica es alta. Sin embargo, todavía hay más pruebas que podemos hacer. Si tú le pides al paciente un frotis de sangre periférica, ¿qué es lo que probablemente voy a ver en un paciente con anemia megaloblástica por déficit de B12 o ácido fólico? Macrobalocitos, células muy grandes, por lo que te digo que el núcleo no se puede dividir, y además algo característico que son los neutrófilos hipersegmentados. No solamente la síntesis de ADN ve afectada la línea celular roja, también ve afectada otras líneas como la línea blanca. El neutrófilo se ve alterado, se ve muy lobulado, es distinto, tiene muchos segmentos, porque el ADN en el neutrófilo tampoco se está sintetizando adecuadamente. Además, sucede algo que se conoce como apoptosis intramedular. Te estoy diciendo que la médula ósea crea glóbulos rojos muy grandes, glóbulos rojos que no son habituales, que no son comunes y que tampoco son fisiológicos. Por lo tanto, a la médula ósea no le gustan. Dice, estos no son los que yo acostumbro a hacer, así que lo que yo voy a hacer en estos casos es destruirlos incluso antes de que maduren. ¿De qué tienes núcleo? El núcleo no llega al glóbulo rojo. El glóbulo rojo, cuando ya está en su etapa final, madura, no tiene núcleo. Es una célula anucleada. Bueno, la médula ósea no le gustan estas células porque vio que las está haciendo muy grandes y empieza a destruirlas. ¿Y qué va a pasar con estos pacientes? Evidentemente, en la bioquímica sanguínea, la destrucción celular de un glóbulo rojo se evidencia como LDH elevada, que es un marcador de daño tisular, y además bilirrubina indirecta elevada porque forma parte del metabolismo del eritrocito. Se eleva la bilirrubina porque se está destruyendo glóbulos rojos antes del tiempo, antes de los 120 días, porque a la médula ósea no le gustan y decide destruirlos. Esto se conoce como apoptosis intramedular o aborto intramedular, como le quieras llamar. Con estos parámetros, hemoglobina baja, BCM elevado, reticulocitos bajos por anemia regenerativa, además neutrófilos hipersegmentados, LDH y bilirrubina indirecta en la bioquímica sanguínea, son parámetros que me pueden o me ayudan a hacer el diagnóstico de una anemia megaloblástica. Prácticamente aquí lo tenemos todo. Sin embargo, no representa la etapa final porque a pesar de que hago el diagnóstico de anemia megaloblástica, no puedo diferenciar todavía con estas pruebas si se trata de una anemia por déficit de B12 o se trata de una anemia por déficit de ácido fólico. Y esto es importante saberlo porque tengo que corregir el déficit que es el correcto, porque si no genera algunos problemas que ya vamos a hablar. Fíjate, hay otras pruebas dirigidas que son de las que te hablo para poder diferenciar el déficit de B12 versus el déficit de ácido fólico. Y es medir los niveles en sangre de todos estos compuestos. Fíjate entonces, tengo los niveles de B12 directamente. ¿Cómo van a estar los niveles de B12 en un déficit de B12? Muy probablemente van a estar disminuidos, eso es lógico. ¿Cómo van a estar los niveles de ácido fólico? Van a estar probablemente normales porque el déficit es de B12 o incluso también pueden estar bajos porque ambas entidades pueden coexistir, tanto el déficit de B12 como el ácido fólico al mismo tiempo. Ahora, en el déficit de ácido fólico, ¿cómo va a estar la B12? Probablemente va a estar normal o disminuida en caso de que la patología coexista.
Y el déficit de ácido fólico va a estar, en el déficit de ácido fólico, el ácido fólico, los niveles de ácido fólico van a estar disminuidos. Tiene bastante lógica esto, ¿no? Ahora vámonos con otras pruebas que son sumamente importantes. Yo te había mencionado previamente, y volvamos al esquema, que la B12 participaba en la conversión de metilmalonil-CoA en succinil-CoA. La B12 es elemental para poder hacer esto. Entonces, ¿qué crees tú que puede suceder si a mí me falta la vitamina B12? No tengo vitamina B12. Esta reacción no se va a poder dar adecuadamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué crees que va a aumentar en sangre? Los niveles de succinil-CoA que no se están convirtiendo o los niveles de metilmalonil-CoA que no están pudiendo hacerse la reacción. Evidentemente, si esta reacción no se da, lo que se aumenta en sangre es el metilmalonil-CoA, porque no se hizo la conversión gracias a que falta la vitamina B12. Entonces, si yo me voy al laboratorio y pido niveles de ácido metilmalónico, en el déficit de B12, ¿cómo van a estar? Evidentemente, los niveles de ácido metilmalónico, que es el equivalente, pues el metilmalonil-CoA, van a estar elevados porque no se pudo convertir a succinil-CoA. En cambio, en el déficit de ácido fólico, estos niveles van a estar normales porque el ácido fólico no interviene en la síntesis de las vainas de mielina. El ácido fólico no interviene en esta reacción enzimática. Poco tiene que ver. Fíjate que aquí está el metabolismo del ácido fólico en el esquema que te muestro y aquí está el de la vitamina B12. Y nada tiene que ver con los nervios, con el sistema nervioso del ácido fólico. Por lo tanto, esto no se va a ver alterado y es una forma importantísima de diferenciarlas. En cambio, la homocisteína, como también lo pudiste ver, la B12 participa en la conversión de homocisteína en metionina. La B12 participa en esa reacción, pero también participa el tetrahidrofolato, míralo acá, también participa. Por lo tanto, si me falta B12 o me falta tetrahidrofolato, cualquiera de las dos me puede generar un aumento en los niveles de homocisteína, porque ninguno de los dos está actuando de forma correcta, o cualquiera de ellos, en la conversión de homocisteína a metionina. Por lo tanto, si mido los niveles en sangre de homocisteína, para ambas muy probablemente va a estar elevada, bien sea el trastorno que sea. Entonces, en resumen, aquí tienes una tabla de cómo se van a encontrar estas pruebas en los diferentes trastornos. Una tabla bastante general, en la práctica esto puede variar bastante, ¿no? Pero sirve bastante como orientación. Ahora, ya que sabemos todo esto, vámonos entonces a la paciente nuevamente, a analizar el caso clínico, integrar todo lo que te he explicado con la clínica del paciente y lo que está presentando. Se trata de una paciente que tiene, en resumen, astenia, parestesias, además palidez mucocutánea, sensibilidad vibratoria, es decir, síntomas anémicos y síntomas neurológicos. Sin siquiera pedirle un estudio de laboratorio, si tú estás sospechando de una anemia megaloblástica, ¿cuál es el déficit? ¿Qué vitamina está faltando en esta paciente sin ver los estudios del laboratorio? Evidentemente, el déficit que le está faltando a esta paciente muy probablemente sea de vitamina B12, porque la vitamina B12, como ya te mostré, es la que interviene en la síntesis de las vainas de mielina por la conversión de metilmalonil-CoA en succinil-CoA, que es elemental. El folato no interviene allí, por lo tanto, esta paciente clínicamente sospechamos de un déficit de vitamina B12 por los síntomas neurológicos. Pero vamos a ver los laboratorios. Ahora sí, quiero que veamos las analíticas de la paciente a ver qué nos encontramos. Anemia, evidentemente, tiene anemia. Nosotros estábamos sospechando de un cuadro anémico por la clínica del paciente. Evidentemente, pues tiene 7.8 de hemoglobina. La hemoglobina bastante baja, una anemia importante. El BCM, mira cómo está, por encima de 122. Es una paciente con BCM muy elevado. Es un BCM alto, por lo tanto, son megaloblastos, son células rojas muy grandes. ¿Y esto era típico en dónde? En la anemia megaloblástica. Fíjate que también pedimos contaje de reticulocitos y mira cómo están los contajes de reticulocitos. 0.4. Lo normal es de 0.5 a 2. Por lo tanto, están disminuidos. ¿Cómo te dije que estaban los reticulocitos en la anemia megaloblástica? Perfecto, disminuidos. Se trata de una anemia regenerativa porque la médula ósea no tiene los nutrientes necesarios para sintetizarlos. Los leucocitos no se nos van a ver típicamente tan alterados en esta patología. Y mira un parámetro importantísimo que vendría siendo la LDH. Mira, yo te mencioné que como había destrucción de los glóbulos rojos, la LDH, que es un marcador de daño tisular, empezaba a elevarse en sangre. Esta paciente lo tiene. Y además, por esa misma destrucción, por esa misma apoptosis dentro de la médula ósea, porque no le gustan esos glóbulos rojos, empieza a aumentarse también los niveles de bilirrubina indirecta.
2,1, bastante elevados porque son solo niveles de bilirrubina indirecta, bastante elevados a comparación del trastorno que tenemos, tampoco son niveles súper aberrantes. Ahora, pero están elevados, apoyan el diagnóstico. Ahora, la vitamina B12, mira cómo está disminuida. No importa el valor de referencia porque el valor de referencia tú lo vas a encontrar en el laboratorio que pidas, dependerá del laboratorio. Pero ya desde luego créeme que está disminuido, porque ya por debajo de 200 son niveles disminuidos de B12. Entonces la B12 está baja. Ahora, ¿qué nos interesa? El folato está normal. Mira los valores, normal menores a 2, etcétera. Perdón, sí, está normal, menores a 2 es la deficiencia, por lo tanto en 5,8 lo tenemos bien, un folato normal. Y mira, importantísimo, el ácido metilmalónico, el MMA, el valor de referencia del laboratorio está menor a 270 y lo tienen 890. Ácido metilmalónico elevado. ¿En qué trastorno se eleva el ácido metilmalónico? Muy bien, en el déficit de vitamina B12, es el único que lo eleva. Y la homocisteína se encuentra elevada, evidentemente, pero también se puede encontrar elevada en el déficit de de ácido fólico, por lo tanto no es tan específico, digamos. Fíjate algo que también se le encontró a la paciente, anticuerpos antifactor intrínseco positivos. ¿Dónde te dije que aparecían? En pacientes con anemia perniciosa, en pacientes que tienen una gastritis atrófica autoinmune, en la que los anticuerpos destruyen el factor intrínseco. Y si el factor intrínseco se encuentra dañado, la vitamina B12 no se puede absorber apropiadamente porque forma parte dentro de su metabolismo y de su absorción, se une al factor intrínseco. Entonces, esta paciente a nivel de laboratorios, a nivel clínico, tiene una anemia megaloblástica por déficit de B12 con toda la seguridad, porque la tenemos ya demostrada en el laboratorio y la tenemos demostrada clínicamente. ¿Por qué la clínica neurológica se produce de esta forma? Bueno, la vitamina B12, como te mencioné ya muchas veces, permite la conversión de metilmalonil-CoA en succinil-CoA y el succinil-CoA es elemental en la síntesis de las vainas de mielina. Y las vainas de mielina, cuando se ven alteradas, a largo plazo generan una desmielinización en los cordones posteriores y en los tractos corticoespinales de la médula, valga la redundancia. Y esto va a generar principalmente sensibilidad alterada, vibratoria, propioceptiva, de tacto, además alteración a la marcha, ataxia, porque son áreas que controlan este tipo de sensaciones. Y la parestesia que tiene la paciente, esa sensación de hormigueos, también es típica de la clínica neurológica por déficit de vitamina B12. ¿Qué tenemos que hacer en esta paciente que además tiene clínica neurológica y clínica de anemia? Bueno, pues evidentemente tenemos que reponer las deficiencias. En todos los pacientes hay que reponer las deficiencias, bien sea de B12 o ácido fólico, pero importantísimo saber que cuando la deficiencia es de B12, normalmente se repone vía intramuscular y cuando la deficiencia es de vitamina o de ácido fólico, se repone principalmente por vía oral. ¿Qué quiero que nunca se les olvide? Antes de mandarle a un paciente solo suplementación con ácido fólico, siempre hay que descartar que no haya a la vez un déficit de vitamina B12. Porque si yo corrijo con ácido fólico únicamente y el paciente también le falta B12, voy a corregir la anemia, pero no voy a corregir el trastorno neurológico, porque el ácido fólico no corrige el problema neurológico, solo depende de la vitamina B12. Por lo tanto, siempre hay que descartar que ambas vitaminas estén afectadas o alguna de ellas. ¿Qué hay que hacer también? Si es posible, corregir la causa. ¿Por qué se está generando esta deficiencia? No siempre es nutricional. El paciente puede tener un síndrome malabsortivo. En el antecedente de nuestra paciente, fíjate que también tiene una gastrectomía subtotal, le quitaron parte del estómago y si no tiene parte del estómago, pues evidentemente tampoco podrá absorber adecuadamente la vitamina B12 junto al factor intrínseco y eso va a generar el trastorno. Siempre hay que corregir la causa cuando sea posible, ¿vale? Hay causas como por ejemplo la anemia perniciosa que difícilmente se podrá corregir y el paciente va a necesitar suplementación de por vida porque le falta factor intrínseco. ¿Qué tenemos que hacer en estos pacientes después de que hacemos el diagnóstico y el tratamiento? Monitorizar principalmente los reticulocitos. Si yo al paciente le pongo suplementos y a los 10 días le pido un hemograma para ver cómo está la hemoglobina, probablemente va a estar igual porque la hemoglobina tarda en responder. Pero a los 10 días los reticulocitos muy probablemente ya habrán aumentado o se habrán normalizado porque la médula ósea está respondiendo a los nutrientes que le estás aportando. Ya es capaz de generar nuevos glóbulos rojos en una mayor proporción. Eso es todo. Básicamente esto es lo más importante que hay que saber para responder las preguntas de examen y también para poder atender correctamente a tus pacientes sin cometer errores. Yo tengo un curso sobre interpretación de estudios de laboratorio en el que hablo sobre estos temas, hablo de otros tipos de anemias, hablo sobre uroanálisis, urocultivo, perfil renal, perfil lipídico, hepático, tiempos de coagulación y mucho, mucho más. Lo que a mí me interesa es pues que aprendas
de la mejor forma posible. Y si quieres aprender a interpretar cualquier estudio de laboratorio en menos de 60 días, con el sistema que yo ofrezco, que es el sistema MAR, pues que consta de 3 fases, acá en el enlace de la descripción vas a encontrar toda la información para que formes parte de mi curso y sigamos aprendiendo juntos. Sin mucho más que decir, nos vemos en otro video educativo.